Con el gusto y la alegría de siempre, les saludo, queridos amigos, en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Estamos hablando del Evangelio o de los Evangelios. En la cápsula anterior nos detuvimos para hablar sobre lo esencial de los Evangelios, que era la predicación de Cristo sobre el reino de Dios o reino de los cielos. En unas ocasiones, por ejemplo, Marcos habla reino de Dios, Mateo habla reino de los cielos. En esta ocasión vamos a acercarnos ya a los evangelistas y quisiera que empezáramos por este primer bloque que llamamos evangelios sinópticos. Y llamamos evangelios sinópticos a tres de ellos: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se les llama sinópticos? Si nosotros pusiéramos como en tres líneas, en tres filas, escribiéramos cada evangelio, nos vamos a dar cuenta en el momento de escribirlos y de comparar las tres líneas que hay muchas cosas que se parecen. Eso es hacer una sinopsis, es decir, poner a los evangelistas y los miráramos de una sola vez. Incluso significa la palabra sinóptico, viene de un verbo griego, se dice sinoptao. Sinoptao es una mirada de conjunto, donde viene la palabra sinopsis. Y entonces de esta vista general, si pudiéramos comparar en tres líneas a los evangelios, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se parecen. Es decir, hay algunos textos que vienen en los tres evangelistas. Por ejemplo, si hablamos de la multiplicación de los panes, habla Mateo, Marcos y Lucas. Si hablamos de algo que solamente comparten dos, por ejemplo las bienaventuranzas, pues nos damos cuenta que solamente Mateo y Lucas, Marcos no presenta las bienaventuranzas. Luego habrá material que es propio de un evangelista. Por ejemplo, el pasaje de los magos es propio de Mateo. Lucas no habla de este pasaje, ni Marcos. O Lucas, por ejemplo, habla de estos tres cánticos, el de María, el Magnificat, el Benedictus, el que expresa Zacarías, o el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón. Son tres cánticos propios de Lucas. Mateo no los trata, ni Marcos. De esto ha llevado a los especialistas, a los exégetas, a preguntarse sobre la cuestión sinóptica. Es decir, ¿cómo se formaron o qué relación hay entre los evangelios? Y hay muchas explicaciones, seguramente ustedes encontrarán infinidad de propuestas cómo explicar la relación que hay entre ellos o las diferencias. Yo simplemente les voy a hablar de esta teoría que llamamos de las dos fuentes, de donde tomaron material los evangelistas. ¿Qué dice esta teoría o esta hipótesis de trabajo? Dice que una de las fuentes es Marcos. Marcos, por ser el evangelista que se escribió primero, es un evangelista muy sintético, solamente tiene 16 capítulos. Y se cree, según esta explicación, que de Marcos tomaron material tanto Mateo como Lucas. Entonces Marcos se convierte en una fuente. Las cosas
los pasajes que Mateo y Lucas tienen igual que Marcos, se cree que los tomaron de Marcos. Pero hay material que viene solamente en Mateo o en Lucas y que no lo trae Marcos. Bueno, entonces dicen que hay otra fuente. Los alemanes, quienes proponen esto, le llaman la fuente Q, porque en alemán fuente se dice Quelle, Quelle, se escribe Quelle. Es una fuente que contenía dichos sobre Jesús, material muy antiguo. No se sabe dónde quedó ese material que era diferente al de Marcos. Y supuestamente de esta fuente Q tomaron también material tanto Lucas como Mateo. Entonces tenemos aquí las dos fuentes. Marcos, una fuente de donde Mateo y Lucas tomaron material, que es el material común entre los tres evangelistas, pero que hay material propio de Mateo y Lucas que no viene en Marcos, y entonces dicen, este material viene de la fuente Q. Esta fuente que contenía pues dichos, hechos, historias sobre Jesús. Desafortunadamente no se conserva ese escrito o esa fuente antigua, pero que seguramente tomaron material los evangelistas Mateo y Lucas. De esto pues, para que nos demos una idea de dónde viene el término evangelios sinópticos. ¿Por qué Juan no entra en este grupo? Porque Juan hay gran diferencia con estos tres evangelistas. En primer lugar, porque Juan es un evangelio que se escribió pues más tarde. Se cree que San Juan fue escrito entre el 90 y 95, en relación, por ejemplo, a Marcos, que es escrito en el año 60 o 65, pues hay gran diferencia de años. Y para eso, pues Juan tuvo ya mucho tiempo para no solamente reunir el material, sino profundizarlo. Entonces Juan tiene siempre un toque mucho más profundo, espiritual, teológico que los sinópticos. Por eso en su momento a Juan lo estudiaremos aparte, por ser un evangelio pues propio, con un vocabulario, con una teología, con un estilo que se diferencia de los sinópticos. De estos evangelistas sinópticos vamos a empezar a ver a Marcos, que es el más sintético. Aquí no vamos a hablar de importancia, ningún evangelio es más importante que otro, sino que es un punto de vista diferente sobre la vida de Jesús. Y antes de abordar a Marcos, ¿cuál es la finalidad de los evangelios o del evangelio? ¿Qué nos quiere enseñar? Primero, pues despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas. Al final, en el Evangelio de Juan, se dice que estas señales, estos signos, han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Entonces los evangelios están escritos por creyentes y pretenden fortalecer la fe de la comunidad. No pierdan de vista, siempre que lean el evangelio, que lo mediten, piensen, el evangelio quiere fortalecer mi fe. En un segundo momento, el evangelio quiere hacer de la vida de Jesús el modelo de cualquier vida de un cristiano. Jesús es el modelo de obediencia, de escucha, de docilidad, de mansedumbre. Todo va a girar en torno a la vida de Jesús. Y entonces cuando tengamos este acercamiento con el evangelio,
pensemos, es Jesús que quiere ser imitado en nosotros. Es cierto, estamos muy lejos, demasiado lejos de ser una imagen, de ser un retrato de Jesús, pero hay que intentarlo. Él es el modelo. San Pablo dirá, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Dirá en la carta a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y esa será toda nuestra vida, buscar asemejarnos lo más que podamos a Cristo, en nuestra forma de hablar, de vivir, de actuar, de sentir, que sean los sentimientos de Cristo. Él es el modelo. Entonces, dos cosas. Primero, la finalidad de los evangelios es fortalecer nuestra fe. Segundo, proponernos a Jesús como un modelo de vida, de imitación. Y en un tercer momento, vincular a la iglesia con Jesús. Si la comunidad que surge de Jesús, a través de los apóstoles, de ese grupo, de ahí surgirá la iglesia. La iglesia es una comunidad que tiene origen apostólica. Y el evangelio al final, por ejemplo, si hablamos Mateo, les dirá Jesús a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, hagan comunidad, hagan iglesia. Se trata de caminar juntos. Estamos viviendo en la iglesia esta etapa del sínodo que se está celebrando en Roma de los obispos, y el tema es sobre la sinodalidad, cómo caminar juntos. Ese fue el deseo de Jesús, que no cada quien fuera a predicar por su cuenta lo que él quisiera predicar. No, la iglesia tiene que ser sinodal, tiene que aprender a caminar juntos bajo la luz del Espíritu Santo y de la mano de Cristo. Esto nos corresponde hoy a nosotros, hacer un camino sinodal como iglesia, como familia. Hay que caminar juntos. Necesitamos unirnos bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la fuerza del Espíritu Santo y de la mano de Cristo. Pues los evangelios sinópticos. Ojalá me haya dado a entender. Mi única finalidad es compartirles, ilustrarles, a los que ya saben recordarles, a los que no saben, pues enseñarles algo. Como siempre los encomiendo al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen Santísima, y les doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook de la misma diócesis, en la cuenta personal Julius Carrillo. Todos los martes ahí nos encuentras, desde temprano, compártelo y dale like.